No, y ahora empiezan un poco con toda esta, que se empieza a hablar mucho de Malvinas por el 2 de abril, es como que empieza uno a tener secuencias y a tener, empezar a recordar cosas de aquella época, ¿no? Que nunca se va a borrar. ¿Te movió algo, aparte de lo que yo sé que te mueve todos los años, lo que pasó con Candela, por ejemplo? Mira, el otro día estuve con Candela, hablé con ella y es más, la invitamos al acto del 2 de abril a hablar y a contar su experiencia. Y sí, fue motivador, se lo hice saber a ella como veterano y haber ganado una maratón en Malvinas, la verdad que es fabuloso y es un tema que uno tiene pendiente de volver a las islas, capaz que volver en otras condiciones, pero nada, es algo que uno tiene, pero lo que pasa es que yo recuerdo a Malvinas de la peor parte, claro. Donde estar viviendo en un pozo, donde pasarla mal y no vivir lo lindo que es Malvinas, donde tenés una pingüinera, que están los pingüinos más grandes del mundo, de 1,05 m, donde tenés la isla de los pájaros, donde tenés lugares bellísimos en Malvinas. Claro, que la guerra se comió todo. Claro, lo nuestro era en un lugar, bajando Zapper Hill, y donde estabas en un pozo, donde pasaste 67 días ahí, y era todo ese circuito, cada tanto desembarcar, cuando viene algún barco, de bajar los alimentos y el armamento a Puerto Argentino, llevar municiones a unas canchas que estaba ahí antes de Monte London, y era esos trayectos y era todo oscuro, feo, y ese es el recuerdo que uno tiene de Malvinas, y a veces no es como que decís, vamos a ir a recordar aquellas épocas, y sé que no sé si nos va a hacer bien. Edu, volver. Hace 44 años atrás, ¿te acordás un día como hoy que estabas haciendo? Sí. 30 de marzo, hace 44 años atrás. El 30 de marzo estábamos, yo estaba haciendo el servicio militar. ¿Tenías? 19 años. 19 añitos. 19 años. Estaba en el servicio militar. ¿En dónde estabas haciendo el servicio? En Villa Martelli. En Villa Martelli. En el batallón logístico 10, que pertenecía a la 10ª Brigada de Infantería. Y estábamos acuartelados porque hubo una movilización muy grande de los sindicatos en ese momento. Y estuvimos todos acuartelados por el tema de a ver si teníamos que salir, porque qué iba a pasar en la Plaza de Mayo con esa movilización. Que después fue cuando hubo represión y todo eso en ese momento. Y nada, de Malvinas no existía el tema. No se hablaba de eso. No, o sea, nada. Nada. Un día antes estaban acuartelados, o 2 días antes. Estábamos acuartelados por otro tema. Nada que ver por Malvinas. Estábamos por otro tema de la movilización que se hizo, creo que fue el 30 de marzo. Y nosotros nos enteramos el 2 de abril, como todos. Y creo que el 4 o 5 de abril es cuando nos reúnen a todos y dice, bueno, la 10ª Brigada de Infantería va a Malvinas, preparen todo. Ahora vamos a empezar con los bolsones portaequipo, armamento. Llamen a su familia para que lo vengan a despedir, y no entendíamos nada. Empezás a pensar y a decir, bueno, que vamos a ir a una guerra, es en una isla, no tenés opción a poder hacer nada, estás en una isla encerrado, decís, no sé, no sabíamos qué iba a pasar. Y fue muy movilizador en ese momento. Y bueno, el fin de semana, antes de ir a Malvinas, vinieron mis tíos y mi mamá a visitarme, a mi hermana y al batallón, y bueno, nos despedimos de ahí. Así que fue un momento bastante difícil, y no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cómo fue el desembarco en Malvinas? ¿O fueron en avión? Nosotros no, estuvimos en Río Gallegos. Sí. Fuimos del Palomar a Río Gallegos en un avión de línea, pero sin asientos. Íbamos todos sentados uno al lado del otro, con las rodillas, el otro puesto en las rodillas del... ¿Y qué hablaban, Edu? Y nada, no entendía... ¿Cuánto tarda el vuelo de Argentina a Malvinas? ¿De ese lugar? ¿Cuánto tardó? No, a Río Gallegos, y estuvimos un día en Río Gallegos, ahí dormimos.
Y después fuimos en un Hércules a Malvinas. Al otro día, en un día llegamos. Pregunto porque... Y nada... ese trayecto, digamos, ¿no? Porque una cosa es que te digan, che, vas a la guerra, pero todavía estás en tu país, claro, te movilizan a otro lugar. Ahora, te suben al Hércules y vos sabés que vas a el lugar donde se va a desarrollar, digamos, el teatro de operaciones, como le dicen. Claro, ¿no? Pero es como que te dicen, bueno, vamos a Malvinas, recuperamos nuestras islas... Bueno, y ya se veía que los ingleses iban a venir, pero no tenés noción todavía. Empezás a trabajar otras cosas, el frío. Decís, bueno, bajamos del aeropuerto de Malvinas, Bolsón Portaequipo, empezar a caminar, pasando el pueblo, con todo el armamento y todo, pasando el pueblo, y dices, bueno, acá pasando la usina generadora, más adelante ustedes van a acampar ahí. Armamos nuestras carpas. Y a la noche, decimos, frío, pero te penetraban los huesos. Y estábamos con el duvet y una ropa, tampoco era la óptima para ese lugar, ¿no? Y bueno, después a los 2 días, bueno, empezamos toda esta franja de acá para allá, tienen que empezar a armar los pozos de zorro. Y van a vivir ahí todo el tiempo que dure el conflicto. Los pozos de zorro son las trincheras, digamos. Las trincheras, claro, de 2 metros con una profundidad de 1,40 m más o menos, porque si vos le das más, el agua empieza a subir, porque claro, es tepe, es todo tepe húmedo. Sí, sí. Y bueno, y después ver la parte de arriba cómo la camuflás, porque aparte del pasto tenés que ponerla. Bueno, nos fuimos a la casa del gobernador ¿y había alguien a sacar algunas maderas y claro, eso para poner. ¿Había alguien que los guiara, que dice, che, a ver, hagan esto así? No, cada uno era los suboficiales que estaban con nosotros. Bueno, el pozo de zorro es así, la medida para que puedan dormir 2, sí, que dormíamos de a 2. Y no, nada, mi compañero tenía la camilla. O sea que él calzaba la camilla y bueno, yo conseguí una madera que la traje de ahí, del pueblo, de la casa del gobernador, por ahí era. Y bueno, la primer noche que llueve empezó a inundarse todo. Se empezó a inundar el pozo y no entendíamos nada. ¿Ya habían entrado en combate? No, todavía no. Todavía vivías esa aclimatación que te perforaba por todos lados de tanto frío. Y en ese momento no estábamos con la cabeza de que iba a empezar el conflicto bélico, estábamos con este tema de alistarnos, ponernos en nuestro lugar y combatir ese frío, hacer las guardias de noche, que no se ve nada, de noche no se ve nada, absolutamente nada, es todo ciego, ves 1 metro y nada, no tenés, por más que hagas imaginaria, por más que hagas guardia, era nada. ¿Y el tema comida? Y el tema comida, al principio comíamos medianamente bien, porque habíamos llevado cosas de acá, de Argentina, y bueno, y comíamos 2 veces por día en el rancho, ¿no? En el rancho que se había hecho también, todo precario. Sí. Y bueno, hasta que llegó el 1 de mayo, y ahí cambió todo. Uh-huh. Ahí donde a las 4 o 5 de la mañana empezó el bombardeo de las fragatas y el bombardeo de los Harrier. ¿Ese fue el primer día de combate, digamos? El primer día donde ellos empiezan a bombardear todo. Y empieza, es como mirábamos y se veía todo fuegos artificiales, porque a su vez ponían, eran unas, ¿cómo se llama? Mandaban con unas luces como para que se vea, que sea todo de día, y uh-huh, después venían los Harrier y tiraban en las posiciones. ¿De noche? En los lugares. A las 4 y pico de la mañana arrancó. Y después las fragatas. ¿Y dónde estabas vos? En un pozo. En un pozo. En un pozo. Entre Puerto Argentino y Sapperhill. Y mirábamos y no entendíamos nada, y cuando las bombas empezaban a caer por todos lados, es como que no quería salir del pozo. Decía, ¿qué pasó acá? Y ahí nos dimos cuenta de lo que es, sentir miedo, lo que es la guerra, y lo que es ver otra situación que jamás se nos hubiese ocurrido, y no entendés nada.
no entendés nada y empezás como a decir, porque no podés hacer nada, salís del pozo, no podés salir, te quedás adentro, sabíamos que los ingleses no desembarcaban todavía, o sea que todo era bombardeo aéreo y bombardeo de fragata, ¿no? Y no tenías la posibilidad de nada, bueno, y te quedaba a rezar, porque son esos cambios. Primero viene el cambio del frío, después viene el cambio que a la noche se inunda el pozo. Y decís, ¿cómo resuelvo esto? Pero después viene el cambio de un bombardeo, de una guerra, algo impensado. Entonces, empezar a trabajar la cabeza para esas situaciones. Claro. Y después nos enteramos al otro día del hundimiento General Belgrano y dijimos, bueno, acá comenzó la guerra y no, esto va a continuar. ¿En la primera noche de bombardeos murió alguien? Sí, murieron chicos no de mi batallón, sino de otro. Y después sí, en los bombardeos posteriores de 2 pozos nuestros ha caído bomba y han fallecido los 4 compañeros, los 2 de cada pozo. Que estaban ahí cerca de ustedes. Estaban al lado nuestro. Pero era decir, al que le toca, porque no podés, si salís... Prevalece el instinto de super, porque yo supongo que tenés a 4 tipos cerca tuyo que seguramente hablaban o lo que fuera. Eran amigos. Claro, y de golpe cae una bomba y no están más, digo, ¿no? Supongo que debe primar el instinto de supervivencia, ¿no? Sí. De decir, bueno, nada, a ver, cayó la bomba, murieron, tengo que seguir adelante. O sea, claro, aparte salir cuando todo esto empiezan gritos, empiezan... ¿de noche hay todo? que salir todo. Siempre bombardeaban de noche. Siempre de noche. Siempre de noche bombardeaban. Y salir del pozo con las bombas y ver qué pasa en el pozo. Después es situaciones que no se pueden contar porque no da de cómo queda todo. Y bueno, y cada vez se va poniendo peor. Y ya después empieza el desembarco de ellos en el estrecho San Carlos, que bajan entre 5.000 y 6.000 soldados y nosotros teníamos una compañía de 35. O sea que era imposible. Ustedes, 35 soldados, tenían que parar 5.000. Claro, en el estrecho San Carlos había una compañía de 35 soldados argentinos. ¿Estabas ahí vos? No. Nosotros estábamos entre Sapper Hill y Puerto Argentino. Y bajaron entre 5.000 y 6.000 soldados ingleses. Era un imposible y bajaron nada. Ahí fue donde la aeronáutica fue la que hizo más contacto con los barcos de ellos y han hundido algunos barcos en ese momento y han caído aviones. Pero a nivel ejército no podían hacer nada porque era desigual totalmente, ¿no? Bueno, y después de ahí empezaron a avanzar y nos estaban diciendo que si avanzan tanto por día son 80 kilómetros y seguramente llegarán a Puerto Argentino en tanto tiempo, según lo que ellos, cómo venían trabajándolo ellos y cómo venían. Porque ellos todas las noches bombardeaban posiciones y después de ahí destruían la posición, ponerle Monte Dos Hermanos o Monte London. Entonces, había 2 o 3 noches que bombardeaban y la destruían. Y después ellos avanzaban y avanzaban de noche también, porque todos venían con mira infrarroja y nosotros no teníamos mira infrarroja. Entonces no podíamos ver de noche y ellos veían de noche. Entonces era totalmente desigual. No, claro. ¿Vos llegaste al combate cuerpo a cuerpo, Edu? Llegamos al último día, que fue la noche del 13 al 14. ¿En dónde? ¿En la misma posición? En las mismas posiciones. Fue cuando ellos ya pasan Montelondo y pasan a Sapper Hill. Claro que la batalla de Montelondo fue de una de las últimas. Claro. Y después de ahí ya pasan a Sapper Hill, que antes había sido Dos Hermanos, Monte Kent y todos los montes. Y de ahí ya a la mañana fue toda la noche mal, y después a las tipo 10 de la mañana se escucha un silencio. Que como que, y después soldados bajando, yendo y viniendo de todos lados. Soldados argentinos. Toda una película con heridos, bajando de los otros montes, ¿no? Y con heridos viniendo. ¿Qué vamos a hacer? Hacerme lugar en tu pozo, y todo así muy, yendo todos
los que bajaban hacia Puerto Argentino y nosotros como últimas líneas. Y después de ahí dice la rendición. Ya está la rendición, se rendió. Y uno como siente una angustia de los compañeros que murieron y a su vez uno siente un alivio de decir, terminó. Se empezaron a confrontar esas cosas de la bronca de compañeros que hayan fallecido y también la otra parte de decir el alivio que terminó la guerra. Bueno, después de ahí estuvimos prisioneros de guerra. Nos llevaron a un lugar donde era como el polideportivo, el hangar del polideportivo, donde estaba lleno de comida. Y nosotros después, un mes, todo ese mes anterior, comíamos una vez por día. Y bueno, mal alimentado el último mes. Y todo el depósito eso lleno de comida. Nos tiraron ahí, te imaginás. Sí. Comíamos Ahora, todo lo que se dijo después, digamos, ¿no? De que no tenían comida, que no tenían armamento, que no tenían... ¿Era todo real? Sí, el armamento era un fusil con las municiones correspondientes. Pero después el abrigo no era el adecuado. La comida, lamentablemente la comida estaba en los hangares, o no la repartían o creían que iba a durar más la guerra. La verdad que no, nada, yo te digo, cuando vengo de Malvinas pesaba 62 kilos, era algo jamás en mi vida. Y nada, pero bueno, uno se fortalece, es como que el cuerpo se adapta a todo, la cabeza se adapta a todo y se adapta hasta eso extremo, hasta el extremo de una guerra, de vivir en las peores situaciones, de estar mojado en 20 grados bajo cero, de noche sentir el frío que te penetra. Bueno, nada, son todas unas secuencias y situaciones muy difíciles, y como te digo, el cuerpo y la mente se adaptan a eso. Y después sobre todo la mente, ¿no? Digo, sí. Y después muchos soldados, más de 500, se fueron en los primeros años, donde se suicidaron, que no soportaron todo lo que se vivió, y hubo más de 500 suicidios en los primeros años. Edu, ¿y cómo fueron estos 44 años después? Los primeros años fueron difíciles porque vino de que Malvinas no se habla, de que el 2 de abril no existía, era el 14 de junio, era el día de Malvinas, que es el día de la soberanía, pero caía justo con la rendición nuestra. Entonces era todo muy raro. El 2 de abril no era. Después se puso en los 90 el 2 de abril como Día de Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, y es donde se empezó a conmemorar directamente hacia los veteranos y a los caídos, ¿no? Mal los primeros años, mal porque no teníamos cobertura médica, no teníamos nada. O sea que cada uno que se la arregle como pudiera. Yo tuve a los pocos meses el fallecimiento de mi papá, y bueno, fue todo muy traumático. Y después, bueno, la vida te hace ser duro. ¿Volviste a Malvinas? Seguir adelante. No. ¿Por qué no? Porque tendés que estar como preparado a recordar todo lo que pasó. Van a empezar a venir cosas que uno ya medio olvidó. Pero va a venir el momento de volver. No va a estar muy lejos, y estar preparado para esa situación y recordar. Va a ser como una película de volver al pasado. Eso es lo que yo creo. Pero no es para cerrar heridas ni nada. Yo creo que la herida queda dentro. ¿Tus heridas cerraron o siguen abiertas? No, cerraron porque uno constituyó una familia divina, unos hijos divinos, una mujer. Después pudo afianzarse en la sociedad, pudo afianzarse en el trabajo. Estamos reconocidos como veteranos de guerra, nos llaman a dar charlas a los colegios. Todo lo que uno exterioriza nos hace bien ahora. Debe ser a ver, yo el otro día escuchaba cuando hablaba con Candela, que Candela contaba, digamos, todo el trayecto hasta llegar a Malvinas, bajar del avión y que esto y que lo otro, y todo el nerviosismo que eso conllevó para ella, que fue a correr una carrera, no fue a pelear una guerra. Yo supongo que para un excombatiente revivir todo eso
llegar hasta Malvinas, poner el pie, digo... va a ser movilizador. Debe ser terrible, ¿no? Va a ser movilizador, va a ser recorrer cosas que uno como que ya no las tiene en la cabeza. Me decía Candela que está todo igual. Como dejaron los soldados... En los lugares, en los montes. Sí. Pero Puerto Argentino dicen que ha cambiado muchísimo. No, claro, sí. Pero lugares sí, dicen que los lugares... Y bueno, va a ser momento, ir al cementerio de Darwin debe ser movilizador, ir al Estrecho San Carlos, ir a ver a todos los cerros donde se combatió... pero uno, como te digo, si voy a Malvinas, estaría bueno ver otras cosas también, pero seguramente uno se va a retroalimentar de toda la porquería que vivió. Claro. Ir a Malvinas para nosotros es ir a ver los lugares, ir a recordar donde uno estuvo, las secuencias, claro, y revivir todo lo que revivió. Por eso... Pero capaz que yo, hablaba con Candela, la vuelvo a nombrar a Cande, y ella hablaba de su primo que estuvo combatiendo en Malvinas. Y ella decía que el primo le decía que el pibe que fue a Malvinas nunca más volvió. Más allá de que obviamente fue sobreviviente y toda esta historia, es excombatiente, vive en La Plata, hace carreras también. Digo, ese chico de 19 años, como yo no sé si te habrá pasado a vos, pero digo, ese pibe quedó en Malvinas, ¿no? Porque o sea, te cambia todo, ¿o no? No volvió, no volvés porque la vida te cambia. Mirá, te digo una experiencia mía. Yo había terminado primer año de Derecho y nunca más me pude concentrar. Nunca más pude estudiar y seguir la carrera y terminar la carrera que había empezado porque no me podía concentrar. Claro. Derecho es para leer y leer y leer. Sí, lo sé. Y por más que, bueno, lo sabés por tu mujer. Y no me podía concentrar y no me pude concentrar. Y no me podía concentrar para leer. Siempre la cabeza se me iba y no podía... ¿Y te pasa todavía? No, después ya no... ya no porque superás muchísimas cosas. Te hace ser, el tiempo te hace olvidar de cosas, te hace ser duro, pero como te digo, ahora empieza uno a movilizarse porque se acerca la fecha y se empieza a hablar mucho del tema de Malvinas. Lo de Cande fue movilizador también. Cande va a estar en nuestro acto invitada para el 2 de abril para que cuente su experiencia. La verdad que la felicito. Nos trajo recuerdos y haber estado en ese lugar y haber traído el primer puesto, la verdad que para nosotros es muy importante. ¿Sabías que la declararon persona no grata? Creo que algo así me había escuchado. Sí. Bueno, será problema de ellos. Sí, obviamente. Será problema de ellos, pero no es un tema, te digo que no es un tema con Inglaterra. Es un tema de los kelpas. Sí, es un tema de ellos. Es un tema de ellos. Se creen que son que ellos no respetan ni a su país. Que son los dueños de la tierra, cuando no lo son. Claro. Sí, tal cual. Ellos ganaron una batalla. No ganaron la guerra. La guerra va a continuar. La guerra estamos hablando diplomática, ¿no? Sí, obvio. Estamos hablando de una guerra diplomática. Ellos, ganaron esa batalla. Bueno, el tiempo lo dirá, yo no lo voy a ver. Seguramente veré flamear la bandera en un momento, pero no voy a ver que se recuperen. ¿Qué edad tenés, vos? 63 años. Sos un tipo joven, ¿por qué crees que no? Porque no, es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil, sí. No sé si nuestros hijos lo van a ver. Pero bueno, nada, uno tampoco pierde las esperanzas, ¿no? Obvio. Edu, ¿cómo va a ser el acto? ¿Hacen vigilia acá o alguna cosa por el estilo? No, se había hecho en algún momento, se hace en Buenos Aires, pero no. Todas, vamos a estar a las 11 en la plaza. ¿Cuántos excombatientes hay en Pinamar? 12 veteranos, sí. Y ahí está Jorge Brantiuk, que fue uno de los que falleció, Jorgito, en nuestro recuerdo.